Bienvenidos a este canal. Es un momento muy especial con los acontecimientos de la guerra hoy desde hace una semana que comenzó la guerra. Actualmente con la guerra, anoche mataron a uno de los dirigentes del plan terrorista islámico con Hamas, mientras continúan las muertes y se suman los heridos en esta guerra que atraviesa Israel con Hamas, a quien también se ha sumado Cisjordania. Por su parte, en este sentido, en esta guerra sin precedentes, continuamos con el origen de la guerra en Israel en la línea del tiempo y veremos el cambio del mapa desde sus orígenes. Como ya hemos mencionado, esta guerra tiene su origen en la promesa que Dios dio a Abraham. En este aspecto, hoy vamos a ver la guerra en términos de cambio en el mapa desde el desierto hasta David, puesto que el pueblo de Israel, como Dios le había dicho, había estado en el desierto por 400 años y Dios los libertó a través de Moisés. Y estuvieron en el desierto durante 40 años. En esta época de estos 40 años, como mencionamos en capítulos anteriores, Moisés y Josué son los encargados de que en estos momentos Israel y las tribus de Israel sean entrenadas para la guerra antes de la entrega de la tierra de Israel a Canaán con la conquista de Josué. Según vemos en el capítulo 24 de Josué, Dios entrega por completo la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, a las 12 tribus de Israel. En primer lugar, vamos a ver preparándose para la guerra en el desierto. En términos generales, los israelitas fueron entrenados para la guerra en el desierto, dirigidos por Moisés y Josué, ordenados por Dios, según 1 Samuel 1:3 y número 1:3, donde Dios es llamado Jehová de los ejércitos. En el desierto enfrentan varias guerras. Pelearon contra Amalek y Ur en Refidim, Éxodo 17:8. Se enfrentaron a Or, rey de Basán, en el Edrei, número 21:33. Contra los madianitas, número 31:2 y 27. Contra los amorreos, mas sin embargo Dios no les había mandado pelear contra los amorreos de la tierra de Seir, conquistada por los hijos de Adón, Dios se las había entregado. Mientras sí recibieron orden de Dios de ir contra los amorreos, pero de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, en Jaasa. Deuteronomio 2, 24, 32. Como un segundo aspecto, encontramos que Israel estuvo en guerra en el desierto y fue entrenado para la guerra. Luego, desde la salida del desierto a la entrada de Canaán en la conquista de la tierra, cuando sale del desierto, Israel sostiene guerra desde la entrada de Canaán con la ciudad de Jericó. Como 40 hombres armados, listos para la guerra, pasaron a la llanura de Jericó delante de Jehová y derrotaron a Jericó con su rey. Luego, el libro de Josué relata toda la guerra sostenida en Canaán y Jehová iba con ellos y el Eterno iba con ellos. Y como tomaron posesión los israelitas de la tierra prometida, tal como Dios le prometió a Abraham, según Josué, desde el capítulo 2 al 12. Y cada tribu fueron ubicándolas según Caleb y Josué en su posición de la tierra de Canaán. Hicieron posesión de la tierra, dividiendo la tierra en cada parte de las tribus de Israel, según nos indica Josué desde el capítulo 13 al 21. Después de un largo tiempo, unos 40 años, finalmente Josué se despide y les habla como Dios cumplió a cabalidad todo lo prometido a sus padres en el libro de Josué. Dios le entrega completamente la tierra sin dejar de cumplir Dios ninguna de sus promesas, como así se los habló Josué de parte de Dios. En este sentido, los israelitas recibieron la tierra de parte de Dios, según nos narra el libro de Josué, quien era el juez de Israel, a las 12 tribus de Israel, y quedan en territorio de Canaán, con la salvedad que una de las tribus ya había poseído su tierra del otro lado del río, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Después de esta conquista, en tercer aspecto, tenemos que Israel continúa con las guerras después que muere Josué, en lo que se ha llamado época de los jueces. Después que muere Josué, ya habiendo ellos tomado posesión de la tierra, ellos dejaron pueblo que no conquistaron y le permitieron vivir al lado de ellos, y Dios también se los permite para probarlo a ver si le obedecían. Entre ellos los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos.
estos habitaron con ellos, tomando a ellos sus mujeres y también dándole sus mujeres y dando sus hijos, sirviendo a sus dioses, a sus baales e imágenes de acera. Por esta razón, Dios le entrega por primera vez después que poseen la tierra prometida, después de 40 años que muere Josué, en manos de Cusán, rey de Mesopotamia, Siria, porque Dios le dijo, permanecerían en la tierra si cumplían su pacto. Pero Israel empezó a adorar a los ídolos de Canaán y a sus imágenes de acera, según nos relata Juez, capítulo 3, todo el capítulo 3. En este aspecto comienza en el capítulo 3:8. Por 8 años estuvieron sirviendo a Cusán. Luego Dios, a través de Otoniel, hermano menor de Caleb, los liberta de mano de Cusán y tienen paz por 40 años más. Pero el pueblo, cada vez que se moría un juez en este aspecto, comenzaba a desobedecer a Dios. Y cuando deja de gobernar Otoniel, cae bajo el rey Eglón, rey de Moab, fortalecidos por Dios contra ellos y apoyándolo Amón y Amalek, porque se apartaron de Dios y no siguieron las órdenes que les había dado Otoniel y Dios en su palabra y el pacto que Dios hizo en el desierto con Israel, sirviendo los hijos de Israel nuevamente 18 años a los moabitas. El libro de Jueces 3:14. En este tiempo hay un juez que poco nombra las escrituras llamado Sangar, que combatió con los filisteos y mató a más de 600 filisteos. De allí son liberados por Og, quien los libera de Moab, y descansó la tierra por 80 años, según nos habla Juez 3:30. Después los subyuga Jabín, rey de Canaán, y fueron librados por Débora y Barak, quien los libertó de Sisara y del rey Jabín. Por esto Débora celebra con música y cantos las hazañas de la guerra en el libro de Jueces, capítulo 5. Luego, después de tener paz por 40 años, siendo Débora juez de Israel, cae en manos de Madián por 7 años, por Israel incurrir nuevamente en la desobediencia ante Dios y su palabra, sus mandamientos y sus leyes, siendo libertados por Gedeón, quien manifiesta un descontento por todo lo que está pasando ante Dios cuando se le presenta el ángel de Jehová, pero los liberta por 40 años más, según Juez 8:4-28. Luego Abimelech mata a 70 hijos de Gedeón, los herederos, toma posesión de Israel por 3 años, siendo libertados por Tola, quien los juzga por 23 años. Luego son juzgados por Jair por 22 años. Y son subyugados nuevamente por los amorreos durante 18 años. Luego, durante 5 periodos de tiempo, juzga a Israel Jecté, Ixán, Elón, Agdón, por un periodo de tiempo de 31 años. Y descansa la tierra de la guerra hasta que cae en manos de los filisteos durante 40 años. Juez 13:1. Y sucede que Sansón los liberta por 20 años, pero no en su totalidad, y viene a gobernarlos como juez Elí, donde en el gobierno de los jueces de Elí, el pueblo sufre descontento. En esta época estaban siendo dominados por los filisteos durante 40 años. De allí ellos piden rey y afirman su descontento con los jueces, todo el pueblo de Israel, con el juez Samuel después que muere Elí, y el arca cae en manos de los filisteos. En esta misma época fue Samuel juez, el pueblo pide rey y Dios le levanta como rey al rey Saúl. Durante todo el gobierno del rey Saúl siempre había guerra con los filisteos. Y en cuarto lugar vamos a ver cuando comienza la época de los reyes. En todo el gobierno de Saúl hubo siempre guerra con los filisteos. En los años de gobierno del rey Saúl vieron guerra siendo vencedor contra los filisteos. También contra Moab, Amón, Edom, Toba. También Dios lo envió a hacer guerra contra Amalek. Pero en este periodo de tiempo que le mandó a hacer guerra a Amalek, a Saúl desobedeció las órdenes de Dios en 1 Samuel 15:18 y no obedeció a Dios. Y Dios levanta al rey David. En próximas entregas vamos a ver la época de los reyes desde el rey David. Así que la esperamos en próximas entregas. Suscríbase para mayor información.